Después de negarlo por semanas, Cuba admitió hoy que entabla negociaciones con Estados Unidos, las primeras en más de una década. Hoy tienen a un presidente y a un secretario de Estado que les está diciendo exactamente lo que va a pasar. La negociación con el régimen cubano va con el objetivo clarísimo de desmantelar al régimen comunista. Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos. En un giro histórico que marca el fin definitivo de más de 6 décadas de régimen comunista en Cuba, la cúpula del poder ha cedido ante la presión implacable de Estados Unidos. Raúl Castro, el último símbolo vivo de la era castrista, ha renunciado formalmente a cualquier influencia restante en el gobierno y el Partido Comunista, optando por permanecer en la isla hasta el final de sus días en la mansión familiar de Dirán, rodeado de sus allegados más cercanos. Mientras tanto, Miguel Díaz-Canel y gran parte de la cúpula militar política abandonan el poder de manera acelerada, dirigiéndose al exilio en medio de un colapso interno que ya nadie puede ocultar. Tienen 4 salidas: o cogen un avión y se van con sus cosas, la salida pacífica, la salida que se le ofreció a Maduro pero que no quiso, o tienen la salida de Maduro, lo van a buscar. Otra opción, ahí tienen la opción de los ayatolás, pueden tener la opción de los ayatolás también, y ellos lo saben. Las negociaciones secretas mantenidas durante meses entre emisarios cubanos y representantes de la administración estadounidense, con participación clave de la CIA, han llegado a su conclusión. Fuentes cercanas al proceso confirman que el acuerdo pone fin a la dictadura tal como se conocía. Los principales líderes renuncian públicamente en las próximas horas, entregando el control a una transición ordenada que evita un derramamiento de sangre masivo. Si las conversaciones van a ser amigables, sin que Cuba tenga que ceder en el terreno político, no hay problema ninguno, porque ante todo hay que respetar la ciudadanía y sobre todo los criterios del Estado cubano. Si es así, yo pienso que no haya problema, pero me extraña que ellos quieran ceder terreno. Definitivamente, si es algo que va a hacer un cambio, que el pueblo de Cuba salga de la miseria que ha pasado por 67 años, siempre vamos a estar de acuerdo. Díaz-Canel, consciente del riesgo inminente de linchamientos populares tras años de represión, ha optado por salir del país hacia destinos aún no confirmados oficialmente, aunque se señala a Rusia, Nicaragua y México como refugios probables para él y su familia. We'll do it just as easy anyway. The president's made it quite clear it's his belief, based on fact, that the Cuban regime is bound to fall. The country is obviously in a very weak place. The people are crying out for help, and the president believes and knows that the Cuban regime wants a deal. El pueblo cubano, tanto dentro como fuera de la isla, recibe esta noticia como un hecho histórico comparable al 1 de enero de 1959, pero en sentido inverso, el día en que termina la opresión. 67 years of misery and devastation for a beautiful country, so it's time for a change. La situación en la isla es catastrófica, apagones totales que impiden incluso cargar celulares, aeropuertos paralizados por falta de combustible y una economía al borde del abismo. Esta crisis ha sido el detonante definitivo. El pueblo cubano, harto de promesas vacías, ha tomado las calles en protestas masivas que ya no se reprimen con la misma ferocidad de antaño. En La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas y otras provincias, miles de ciudadanos celebran en las plazas, apedrean patrullas policiales que intentan dispersarlos y entran a barrios exclusivos donde residía la élite militar y política. Allí sacan a patadas a funcionarios privilegiados, queman estatuas de Fidel y Raúl Castro frente a sedes del Partido Comunista y toman edificios simbólicos en escenas que recuerdan el colapso de regímenes autoritarios en otras latitudes. Andamos buscando cambiar de tirano, no cambiar de amo. No queremos convivir con un dictador para que las corporaciones americanas vayan a explotar las minas de minerales en Cuba, mientras que ese dictador que nos ha matado y nos ha dividido por casi 70 años está en el poder y cuida de los intereses de esa corporación. Cubanos en todo el mundo estallan en júbilo. En Miami, la pequeña Habana se convierte en una fiesta multitudinaria, con banderas cubanas ondeando y lágrimas de alegría. Exiliados de generaciones enteras abrazan la noticia como el sueño cumplido, el fin de la dictadura que los obligó a abandonar su patria. En el corazón del pacto alcanzado emerge una figura clave para la transición. El nieto de Raúl Castro, Alejandro Castro Soto del Valle, asume el rol de presidente interino, educado en parte fuera de los círculos más duros del régimen y con contactos internacionales. Representa una opción de continuidad familiar que calma los sectores reales y otras permite un cambio controlado. Su designación busca garantizar que la transición no derive en caos, manteniendo estructuras mínimas de gobierno durante los próximos meses. Dice que Trump no descarta una intervención en Cuba si fracasa las negociaciones con La Habana.
Bueno, estamos hablando de demasiadas intervenciones. Eso ya es creíble, con la intervención de rescate de Venezuela el 3 de enero. En 3 años, una vez estabilizada la isla y celebradas elecciones limpias supervisadas por observadores internacionales, Marco Rubio, el senador cubano-estadounidense de Florida, emerge como el candidato favorito para asumir la presidencia de Cuba. Rubio, conocido por su línea dura contra el comunismo, ha prometido liderar una Cuba demócrata, próspera y alineada con los valores occidentales. Los cubanos, por primera vez en más de 60 años, podrán votar libremente en comicios multipartidistas, con garantías de transparencia y sin interferencia del Partido Comunista. El pacto incluye cláusulas drásticas. Si el régimen incumple los términos como sabotear la transición, reprimir protestas o retener el poder, Estados Unidos se reserva el derecho a intervenir militarmente para restaurar el orden y proteger a la población civil. No podemos más con esta situación y yo pienso que sí, que esta conversación que hay entre Cuba y Estados Unidos se da para una mejor solución y para una Cuba mejor preparada y que haya mejor posibilidad de adelantar y avanzar en este país, porque no podemos más. No podemos más porque la situación de Cuba es muy difícil. Está muy dura la situación y estamos pasando trabajo. Esta advertencia ha acelerado la salida de los líderes más comprometidos, quienes en las últimas horas han comenzado a sacar a sus familias y fortunas acumuladas durante décadas. Cuentas en el exterior, propiedades y recursos se mueven con urgencia hacia refugios seguros, mientras aviones privados y rutas clandestinas facilitan las fugas. El miedo ha cambiado de bando. Ya no es el pueblo el que teme al régimen, sino los represores los que huyen del pueblo. Raúl Castro, hace 94 años, elige quedarse. El general del ejército que sucedió a su hermano Fidel pasará sus últimos días en Cuba, en la intimidad de su familia, sin el poder que ejerció por tanto tiempo. Su renuncia cierra un siglo. El último Castro en el poder abandona la escena, dejando atrás un legado de represión, éxodo masivo y estancamiento económico. Con un cambio de gobierno, todo se logra. El capitalismo no hay todo, es verdad que hay que trabajar y hay que pelear para lograr lo suyo, pero por lo menos ves el progreso. Díaz-Canel, por su parte, abandona el cargo que asumió en 2018. Su salida al exilio, motivada por el temor a ser juzgado o linchado por la población enfurecida, simboliza el colapso total de la estructura que pretendió perpetuarse. Al día siguiente de la partida definitiva de la cúpula, Estados Unidos activará un plan masivo de ayuda humanitaria y económica. Envíos de alimento, medicina, combustible y generadores llegarán de inmediato para aliviar el sufrimiento. Empresarios cubanos exiliados en Florida y otras partes del mundo regresarán en oleadas para intervenir en la reactivación de la agricultura, el turismo, la industria y los servicios. La meta es clara: convertir a Cuba en una economía vibrante, abierta al mercado y capaz de producir lo suficiente para alimentar a su pueblo y exportar nuevamente. Más de 25 empresarios cubanos exiliados en Miami firmaron este miércoles un acuerdo por el futuro de Cuba. En él se comprometen a crear un fondo de reconstrucción, pero cuando acabe la tiranía, ya no invertir en la isla hasta entonces. La cúpula militar, que durante años disfrutó de privilegios descomunales mientras el pueblo pasaba hambre, enfrenta ahora el rechazo popular directo. Patrullas son apedreadas, sedes locales del partido saqueadas y exfuncionarios obligados a huir. Los cubanos, dentro y fuera, celebran unidos: la dictadura ha caído, ahora comienza la verdadera reconstrucción.